Seguimos en esta cobertura de la Asamblea General de la OEA desde Asunción, Paraguay, y ahora nos encontramos con Aide Castillo, activista, defensora de los derechos humanos nicaragüense, con quien vamos a conversar sobre el trabajo de incidencia que están realizando en el marco de esta Asamblea General y qué es lo que le están pidiendo o trasladando a las diferentes delegaciones de la OEA. Sí, primero me parece muy importante explicarle al pueblo de Nicaragua que el hecho de que la dictadura Ortega Murillo haya denunciado la Carta de la Organización de Estados Americanos, eso no significa que este órgano multilateral deje de tener competencia en la situación de Nicaragua, porque está clarísimo que el Estado nicaragüense es suscriptor de una serie de convenios internacionales y tiene que seguir rindiendo cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el sistema, digamos, interamericano de derechos humanos. Entonces, uno de los aspectos esenciales que nosotros estamos planteando en el marco de la Asamblea de la OEA es, en primer lugar, que necesitamos que el grupo de países voluntarios para Nicaragua continúe haciendo el trabajo que venía haciendo el grupo anterior. ¿Para qué queremos este grupo de trabajo? Lo necesitamos porque hay una serie de conflictos en el mundo, como el caso de Ucrania. Tenemos la situación en Gaza, está la situación en Venezuela, que todo el mundo está expectante a lo que va a pasar en las próximas elecciones, y nosotros necesitamos seguir poniendo el dedo sobre la llaga de la gravedad que están viviendo los presos, las presas políticas en Nicaragua, el estado de represión y todo el rompimiento constitucional que ha habido. Estamos claros de que Nicaragua, a pesar de que haya salido de la OEA, sigue teniendo obligaciones, principalmente, como usted decía, en materia de derechos humanos, porque tampoco ha denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero la gente puede decir, bueno, pero es que le pueden decir misa a la dictadura, pero no va a hacer caso. ¿Qué más pueden hacer los países? ¿Qué medidas están proponiendo concretamente ustedes para presionar al régimen por el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses? Sí, quiero decirle de que además nosotros estamos aprovechando esta oportunidad para tener conversaciones bilaterales con diferentes países miembros de la OEA que pueden actuar en el marco de la OEA, pero también a nivel individual. Entonces, traemos una serie de propuestas para cada uno de los países según el marco de derechos humanos que ellos han suscrito internacionalmente. ¿Son medidas, propuestas diferenciadas por país? Por país. Con algunos estamos hablando, por ejemplo, la urgencia de abrir causas penales en el marco de la Corte Interamericana de Justicia. En otros casos estamos hablando de la Corte Penal Internacional. Estamos solicitando que se pueda ver en el Consejo de Seguridad de la ONU el informe tan impactante que ha hecho el grupo de expertos de Naciones Unidas como los crímenes de lesa humanidad. Hemos planteado, y esto quiero decirle a todos los familiares de los presos, las presas políticas, que estamos solicitando que este grupo de países voluntarios de la OEA haga un trabajo específico para ver que, así como se logró el avión de los 222 presos políticos que los trajo a través de una mediación con Estados Unidos, el grupo de países voluntarios de la Organización de Estados Americanos, nuestros países hermanos de la región, Chile, Colombia, Brasil, Canadá, los diferentes países que respetan el marco de los derechos humanos, también puedan hacer una gestión para que pueda venir un avión que traiga también los más de 100 y pico de presos políticos. Y eso sabemos que no es suficiente, pero también estamos abriendo otra serie de alternativas y caminos, y lo que estamos planteando es que Nicaragua debe transitar desde ahora, iniciar el tránsito a la democracia. A propósito de la situación de los presos políticos y de la represión que se vive a nivel interno en Nicaragua, ¿cuál es su valoración sobre los últimos acontecimientos que hemos visto? Sabemos que sigue habiendo personas encarceladas por oponerse o por expresarse en contra de la dictadura, y también cosas que son cotidianas o que a lo mejor no se denuncian, como a lo mejor gente a la que no la dejan entrar o salir del país.
Sí, efectivamente, miren, a veces nosotros creemos como nicaragüenses de que cada embajador, cada canciller, que son los que toman las decisiones políticas muchísimas veces, tienen claridad de todititos los problemas que se dan en Nicaragua. Aquí el hecho de que ande una gran delegación de nicaragüenses es un espectro importante porque hay algunos embajadores que tal vez no creen que en realidad en Nicaragua se nos quitó la nacionalidad. Aquí hay presos políticos y han contado cuáles son todas las barbarias que se están pasando. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es llamando la atención sobre la barbarie que continúa en Nicaragua. Y quiero decir algo más, estando yo aquí en Paraguay, estoy recibiendo denuncias de presos, de gente que está apresando la dictadura en este momento, de gente que no la están dejando ingresar. Hemos relevado el tema de los del 19 de julio, que ya tienen mucho más de 10 años. Estamos hablando del caso de Marvin, que es el primer preso político de Nicaragua. Hemos hablado del caso de los 3 presos políticos que están desaparecidos, incluso Blukin Rivera, el caso de Navarrete. Entonces yo creo de que estar presentes aquí vigorizamos las voces de Nicaragua que no pueden hablar. Aquí estamos diciendo la cruda realidad, pero no solo nos estamos lamentando, hemos traído propuestas de salida a la crisis, de que se inicie ya la transición democrática. Y esto también nos apela muchísimo a nosotros, porque como hablábamos hoy con algunos embajadores, es también urgente dar ese paso a la conformación de ese gran bloque de unidad que nos reúna a todos para vigorizar esta estrategia de salida de la dictadura. ¿Y está lista la oposición para esa transición? Bueno, yo no puedo hablar por toda la oposición. Yo puedo hablar por el espacio de diálogo, por algunos otros espacios donde estamos trabajando. Nosotros estamos concertando, estamos dialogando, tenemos la voluntad política de unirnos en torno a la salida de la dictadura. Lo hemos demostrado durante muchísimos años. Pero yo creo que hay algo muy importante como un mensaje que también lo estamos hablando con los embajadores. Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador, ex jefe del ejército, un hombre que tuvo un papel preponderante en la salida de la lucha cuando la dictadura de Somoza, hizo una epicrisis de la situación del régimen de Nicaragua y nosotros le hemos informado aquí a los embajadores que la dictadura Ortega Murillo está en una crisis interna, está en un proceso de inclusión, que Humberto Ortega ha extraído información desde adentro del sistema donde se ve claramente que el régimen no las tiene todo con él, que el régimen dice bravuconadas, pero el régimen tiene una crisis que no es sostenible en el tiempo y por eso nosotros creemos que es un momento oportuno para que la oposición haga un trabajo más concertado y para que la comunidad internacional salga ya de nada más llamamientos de buena voluntad y se pase a acciones mucho más contundentes para salir de la crisis. Y para finalizar, María Aide, una pregunta más de... Aide, porque me dice María Aide. Sobre la situación de Venezuela que usted mencionaba, la va a tener difícil Maduro. Vemos las concentraciones de María Corina y la gente está desbordada por todas las ciudades. Si tienen las actas donde demuestren que ganaron en cada junta receptora de votos y luego sale el Consejo Nacional Electoral a dar otros resultados, pues hipotéticamente hablando, si llegara a ganar la oposición, ¿qué efecto puede tener esto en las dictaduras, por ejemplo, como de Cuba o de Nicaragua? Sí, efectivamente, pues yo decía, a la oposición venezolana les ha llevado más de 25 años, un camino que han recorrido con muchísima dificultad para llegar ahora a lo que está sucediendo. Y es cierto, hay una fortaleza en el pueblo de Venezuela que resiste junto a María Corina y en toda esa alternativa de oposición, ¿verdad? Que es también un colectivo. Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que esta es una dictadura que al igual que la de Nicaragua y de muchos otros países no va a ceder el poder así por así. Nosotros en muchísimas ocasiones y siendo yo observadora electoral en el marco de panorama electoral pudimos ver elecciones donde el régimen de una manera descarada se robaba las elecciones aún con observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea. Con esto lo que quiero decir es que
la oposición venezolana y el pueblo venezolano tienen que estar muy a la expectativa, muy listos para defender su voto, para protegerse y resistir, porque el régimen no va a dejar el poder de una manera muy fácil. Creo que en ese sentido la comunidad internacional y los pueblos tenemos que acompañar a Venezuela. Si ganara la oposición en Venezuela, sería realmente un cambio en la correlación de fuerzas a nivel de la región. Sería un ejemplo de que en realidad se puede salir de una dictadura por la vía cívica y pacífica, que es el camino que hemos escogido los nicaragüenses, y lógicamente pues que se le quitaría un pilar fundamental de apoyo que tiene el régimen Ortega Murillo. Maite Castillo, gracias por estar con nosotros aquí en Panorama Nicaragua. Nos vemos en la próxima. Cómo no, muchas gracias.